Los principales problemas sociales que se vivieron en el gobierno, al inicio del gobierno de Alberto Fujimori fue caos económico, altísima inflación, altísimo endeudamiento, estuvimos proscritos de la Comunidad Económica Mundial, problemas con el Ecuador, terrorismo, migración hacia otros países generalizada, desánimo general, etcétera. Entonces, cada uno de estos puntos tiene mucho por explicar, por detallar, pero serían los principales problemas que tuvo que enfrentar al inicio el gobierno de Alberto Fujimori. Después hubo un crecimiento, un cambio de política, una constitución que no ayudaba, tuvo que disolver el Congreso, hizo una asamblea constituyente, se redactó una nueva constitución, se necesitaban nuevos actores políticos, se desarrollaron se eliminaron muchas empresas ineficientes. Bueno, esto es lo que podría resumir para contestar la pregunta de esta señorita. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carlos, soy estudiante de psicología. Ahorita voy a hacer la pregunta sobre el mandato de Alberto Fujimori, el expresidente. ¿Qué medidas implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivos? Bueno, aumentó las cosas por el 100%. Fue un paquete, denominado el paquetazo, donde las cosas subieron, por decirse, si se compraba por un sol 10 panes, tuvieron en esa época comprar menos, ¿no? La gente, o sea, con un paquete, yo le llamaron. O sea, ¿fueron no efectivos o no efectivos? Claro, posteriormente de ahí para adelante, ¿no? Porque tenía que también ver por la economía, porque estaba un poco destruida por todos los actos que había, no vandalismo entre las guerrillas que se habían plantado, ¿no? Donde en Lima destruían los edificios, o sea, prácticamente se dice que el gobierno Fujimori terminó con esos tipos de que había de inestabilidad que había para el gobierno. Muchas gracias. Ya. Bueno, docente, mi nombre es Yanela Maribel Requejo Vargas. En esta ocasión a mi persona nos ha tocado hablar sobre el gobierno de Fujimori. En esta ocasión a mi persona me toca hablar sobre la pregunta 3, que dice qué políticas sociales implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad del país. En este caso acá el señor me va a apoyar con esa pregunta, ya que es un poco más conocedor acá a través de campo. A ver, les escucho y les escuchamos. Bueno, señorita, en este caso le voy a expresar lo que yo tengo conocimiento durante el periodo de Alberto Fujimori en el año 1990 al 2000. Creó muchas como programas alimenticios, vasos de leche, comedor popular. En conclusión, Fujimori hizo programas sociales para aliviar la pobreza y la desigualdad, ¿no? Pero también, como muchos pensamos que lo utilizó como medio de control político. Claro. Eso es lo que yo... Bueno, en sí no todos lo vieron por el lado bueno, sino también por el lado. Exacto. Gracias. Hola Silvia, gracias por esta entrevista. Te saluda Aurea Campoverde Cajustol de la Universidad UTP. Cuéntame, ¿tú vives en Lima o en qué provincia vives del Perú? Sí, soy de Lima. Y bueno, entonces tú has vivido lo que es la época del gobierno de Fujimori en los noventas, ¿verdad? Sí, sí, actualmente tengo 50 años y sí. Bueno, era relativamente joven, 15 años aproximadamente, tenía esa edad, pero sí, porque él ha tenido un gobierno más de 10 años, o sea, sí he estado casi ya para ser mi edad adulta en Claro, esa época. claro. Bueno, tú sabes que en el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. Cuéntame, ¿tú qué opinas sobre esta política que implementó Fujimori? Bueno, mi opinión personal no estaba de acuerdo, en realidad,
muy aparte de que, bueno, estas personas tú sabes que en los campos o que están fuera en otras regiones no tienen el acceso a la educación, la información, son personas que es más, hasta son quechua hablantes, o sea, no entienden el español, a diferencia de acá en la provincia de Lima, ¿no? Que tenemos pues infinidad de información, pero ellos no. Entonces, solamente viven del campo y están ese es el grupo que les rodea, no tienen como más información, más cultura. Por la falta de información que a ellos les llega, porque aparte, sabes, es un tema de derecho como mujer. No, a mí no me gustaría que nadie decida sobre mi opción de ser madre o no ser madre. Yo hubiese optado, hubiese preferido que hubiesen, no sé, hay orientar o buscar personal que pueda de repente en el idioma hablarles y explicarles. Pero no, yo recuerdo mucho, porque se dio en las noticias, ¿no? De que ellos automáticamente, sin consentimiento de las personas, ni siquiera informarles o explicarles, fueron y automáticamente como animalitos empezaron a trabajar, a esterilizar a las mujeres sin saber ellas qué pasaba. Y prácticamente les negaron ese derecho de ser madres a muchas. Porque claro, como el gobierno dice, no, claro, como se llenan de hijos y eso incrementa más la pobreza, pero no era la manera. Para mí no era la manera, es como ahora, ¿no? Es como engañar a un niño que prácticamente no tienen tanta información y prácticamente le habrán endulzado con algo en esa época y prácticamente esterilizaron a la mayoría de mujeres. Y bueno, para mí sí, fue algo que tuvo que ver con el tema de los derechos humanos, ¿no? Y el tema de tu poder de decisión, porque por algo estás acá, tú decides sobre tu cuerpo, sobre tu sexualidad, la decisión es tuya. Nadie tiene por qué tomar una decisión con respecto a eso, ¿no? Era la manera de preguntarles, o sea, o a su manera de hablar, ¿no? Mira, vamos a hacer esto y ya no vas a poder tener más hijitos. O sea, por más que podías haber llegado y explicarles, le apuesto 1000 a 1, señorita, que no, hubiesen dicho que no, porque uno como decir no voy a ser mamá es lo que creo que en muchas mujeres es nuestro mayor deseo, ¿no? Poder ser madres. Claro, claro, Silvia. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por tu respuesta y que tengas un buen día. Gracias, señorita. Buen día. Siguiendo con las preguntas, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000? ¿Y qué consecuencias tuvo para el país? Sus eventos fueron escándalo de corrupción, elecciones presidenciales, huida de Montesino, vacancia presidencial. En el escándalo de corrupción, en septiembre del 2000 se reveló un escándalo de corrupción que involucraba a altos funcionarios del gobierno Fujimori, incluido su asesor Vladimiro Montesino. Se filtraron videos que mostraban a Montesino sobornando a políticos y jueces. Sus elecciones presidenciales. En abril del 2000, Fujimori fue reelegido para un tercer mandato presidencial en medio de acusaciones de fraude electoral. Sin embargo, la legitimidad de su victoria fue cuestionada. Bueno, esos fueron los eventos del gobierno de Fujimori. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Sus consecuencias fueron transición democrática, juicio y condena, reforma institucional y reconciliación nacional. En la transición democrática, Fujimori fue arrestado en Chile en el 2005 y extraditado a Perú, donde fue juzgado y condenado por violencia a los derechos humanos y corrupción. Fue sentenciado a 25 años de prisión. Gracias por su atención.